Obediente al Espíritu Santo. Quiero decirle también, mi esposa durante la administración estaba orando y no sé si se dieron cuenta cuando entró, tenían algo ahí de Halloween y cosas como esa. Es la iglesia americana que nos renta. No tenemos que ver nada con eso. No creemos en eso. Y realmente oramos que Dios traiga libertad, respetamos a todos, pero no tenemos nada que ver. Amén. Y por favor enseña a sus hijos todo esto que pasa en estos días, usted lo sabe, no tiene que ver nada con Dios. Al contrario, no puede ser qué comunión tiene Cristo con Belial, qué comunión tiene las tinieblas con la luz, no tiene ninguna comunión. Dios nos sacó de las maldiciones, para nosotros no podemos regresar atrás, amén. Entonces enseña a sus hijos, estos días, sus hijos no van a pedir dulces, no lleve a sus hijos a pedir dulces, no enseña a sus hijos a mezclarse con las cosas del mundo y completamente satánicas, diabólicas, amén. Por ahí atrás dejaron una caja de dulces, no quiero, la gente americana, por favor, no quiero que nadie toque esos dulces. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el apóstol Pablo enseña que nosotros no podemos participar de lo sacrificado a los ídolos. De lo sacrificado, los ídolos son demonios. Y dice que no sabes que cuando tú tienes conocimiento de a quién se está sacrificando, tú participas de eso. Dice, nosotros no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así lo enseña Pablo. Entonces nadie toque nada ahí. Nada de esto le causa problemas a usted. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en los principios del reino, y Dios es el que nos lleva a tomar victoria y a caminar en bendición, amén. Bueno, vamos a ir en Jueces. Al final vamos a traer las ofrendas al altar por una dirección que el Señor puso en mi corazón, pero es necesario recibir la palabra primero. Jueces capítulo 6 verso 1 en adelante, capítulo 6 del versículo 1 al 10 voy a leer. Jueces capítulo 6 versículo 1. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, como una plaga. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y de los hijos, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y les di su tierra. Y os dije: yo soy vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Cierra un momento sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, con un corazón sincero, con un corazón humilde, Señor, para que tú abras las escrituras, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre, traiga luz, Señor, a nuestro espíritu. Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo de tantas tinieblas, en este tiempo, Señor,
de tanta perversión, de tanta corrupción, en este tiempo, Señor, de tanta muerte y tanta aflicción, que tu luz resplandezca, Señor, sobre todo esto, Señor. Y oro, Señor, para que tú traigas libertad a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra que el pueblo de Dios, así comienza el capítulo 6, el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios, hizo lo malo. Y por haber hecho lo malo, Dios los entregó a mano de los madianitas, de los amalecitas, de los hijos del oriente. Y cuando dice que los entregó a su mano, no quiere decir que todo lo que vino después de eso fue algo que Dios les envió, sino simplemente Dios quitó su cobertura, Dios quitó su protección y los entregó en manos de los madianitas. Cuando eso pasó, dice que los madianitas entonces comenzaron a venir, y venían ejércitos innumerables, venían con todos sus camellos, y venían como una plaga que se extendía sobre toda la tierra, y cuando venían destruían el fruto de la tierra. Dice, todo lo que habían sembrado venían y se los destruían, se los arruinaban, destruían los frutos de los árboles, venían con todos sus camellos e invadían la tierra y no dejaban nada, ni siquiera para que los animales, los bueyes, los asnos pudieran comer, porque este gran ejército que era como una plaga, como langostas, dice, consumía todo sobre la tierra. Y así pasaba cada año. El primer año vino gran destrucción, y cuando ellos quisieron levantarse, nuevamente vino y venían y le robaban y le sacaban todo. Y dice que eran tan despiadados los amalecitas, este ejército que venía no tenía piedad de ellos, dice, y era tanto el ataque que venía que ellos tuvieron que abandonar sus casas, salir de su casa, y tuvieron que irse al monte y meterse en las cuevas y en las cavernas para poder vivir, porque tenían tanto miedo, no solamente de que los amalecitas le robaran, sino también que los mataran. Y entonces ellos dejaron lo que tenían, dejaron sus casas, dejaron sus negocios, dejaron sus trabajos, porque ya no producía absolutamente nada, no tenían nada literalmente. Y entonces el pueblo estaba viviendo muy, muy mal, no tenían qué comer. Y dice la palabra que así el pueblo se iba empobreciendo cada vez más. Cada vez estaban más pobres y más metidos en la miseria a causa de esta gran opresión. Pero esta opresión no vino por una casualidad, no vino por una voluntad de Dios, sino dice que es porque el pueblo se había alejado de Dios. Cuando ellos en medio de todo eso empezaron a clamar a Dios, y Señor, ¿dónde estás? Ayúdanos, Señor, y sálvanos y sácanos de esta situación. Dice que Dios envió un profeta, y Dios les dijo al pueblo, yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los saqué de su esclavitud, de lo que estaban viviendo, de la mano de sus opresores, yo los libré, y yo los traje a esta tierra de bendición, y les di esta tierra para que vivieran en paz y vivieran con sus familias. Una tierra para que ustedes poseyeran casas artesonadas, casas que no construyeron, para que ustedes bebieran de los pozos que ustedes no cavaron, que comieran de las viñas y los olivares que ustedes no sembraron. Yo saqué a los pueblos de esta tierra, los saqué, los eché fuera y les entregué la tierra a ustedes. Pero solamente algo les pedí, una cosa les pedí. Les pedí que no adoraran a los dioses de los amorreos en la tierra en las que estaban entrando. Les pedí que no sirvieran y que no tuvieran temor de esos dioses, pero no escucharon mi voz, no me hicieron caso. En otras palabras, Dios le dice al pueblo, la situación que ustedes están viviendo, no están viviendo así porque yo los esté castigando, sino ustedes están viviendo de esa manera porque no escucharon mi voz, porque hicieron precisamente lo que les dije que no hicieran, se apartaron de mí.
Se fueron tras dioses extraños cuando yo les di todo lo que ustedes nunca tuvieron. Les di una casa, les di una familia, les di paz, los saqué de la esclavitud, pero ustedes eso se les olvidó y entonces empezaron a mezclar entre las naciones de esta tierra en sus costumbres, en sus tradiciones, adorando sus dioses y lo que ellos hacen, y es por eso que ustedes están viviendo de esa manera ahora. En otras palabras, Dios dice, yo no soy el que tengo la culpa la tienen ustedes. Hoy la nación está viviendo una situación muy difícil. No es muy diferente la situación que Israel estaba viviendo en este tiempo a la situación que hoy como nación estamos viviendo. El gobierno dice que hay más de 700,000 personas, año 2022, había 700,000 personas viviendo en las calles, sin casa, viviendo debajo de los puentes, viviendo al lado de las autopistas, 700,000 personas, año 2023, eso se triplicó, dijo el gobierno. Y entonces, si el gobierno te dice 700,000, no son 700,000, son 3 o 4 veces más de lo que está pasando. Imagínese usted, casi 2 millones de personas o más, no lo sabemos, están viviendo literalmente en las calles, dejaron sus casas y no tienen un hogar. Decenas de miles de personas están viviendo hace 1 año, 2 años, 3 años, están viviendo en su carro porque no tienen para pagar una renta. Esas cavernas de las que la palabra de Dios habla, cuevas en las que están viviendo. Muchos jóvenes salieron de su casa, pero no salieron para la universidad. No salieron para prosperar o no salieron sino salieron para estar viviendo en las calles. Están viviendo entre droga, entre tanta perversión. Y esas cavernas de las que está hablando la palabra de Dios para nosotros son estados mentales en el que la nación está viviendo. Hoy estamos viendo tanta muerte, tanta violencia en la nación, y es algo que está destruyendo no solamente la fe, sino llenando de temor y pánico a la nación. Hoy usted escucha las noticias y escucha las redes sociales de lo que está pasando en la guerra, y que si viene una tercera guerra mundial, y que si hay atentados, y que si están comenzando los atentados en la nación, y eso lo único que hace es infundir el temor, el pánico. Eso es el terrorismo. El terrorismo invade de un pánico el corazón de la gente. Y hoy en día hay tanta corrupción en la nación, y hay tanta corrupción también en las familias. Y la razón es porque el pueblo de Dios, que es la primera línea de defensa espiritualmente hablando, los únicos que pueden traer, Jesús dijo que nosotros éramos sal y éramos luz para esta nación y para esta tierra. Nosotros éramos la esperanza que este mundo tiene. Pero cuando el pueblo de Dios, después de haber sido liberado, después de haber sido salvado y rescatado, y cada uno de nosotros en el área y en el lugar en el que estabas, de donde Dios te sacó. A mí, en lo personal, a mí me sacó completamente de la drogadicción. A la edad de 14 años ya no vivía en la casa porque mis padres me echaron, porque yo de mucho tiempo dije, me salí a los 14, no me salí, me echaron de la casa, porque era un peligro, no solamente para mí, era un peligro para la familia, en todo lo que estaba viviendo, en la violencia en la que vivía, en las drogas en que vivía. Y Dios me sacó de ese lugar, y tal vez a ti te sacó de otra cosa, tal vez del alcoholismo. Tal vez a ti te sacó, no sé, de la hechicería, de la brujería. Tal vez literalmente te levantó de la calle o te sacó de una prisión. Y Dios te dio libertad y te dio una nueva vida y te dio una familia y te llenó de bendición. Pero la realidad es que mucho del pueblo de Dios a nivel, estoy hablando no congregacional, estoy hablando del pueblo de Dios en esta nación, literalmente se apartaron de Dios.
Dejaron a Dios en una esquina dentro de la iglesia para estar viviendo las mismas cosas que el mundo vive. Hoy literalmente las grandes denominaciones que llevaron el evangelio a todos los continentes de la tierra y que evangelistas salieron y grupos misioneros salieron para bendecir las naciones, esas mismas denominaciones hoy se han separado, se han dividido, porque unos viven literalmente en la inmundicia que este mundo vive y otros se quedaron firmes, pero así el pueblo de Dios está dividido. Y cuando nosotros, en medio de la bendición de Dios y en medio de la paz y la tranquilidad que Dios nos ha dado, nosotros nos olvidamos de Dios y nos preocupamos más por la casa artesonada, por cuidar la casa, por disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, por disfrutar del trabajo que ahora tengo y los lujos o los gustos que ahora puedo darme, que antes no podía, porque no podíamos, porque vivíamos en esclavitud. Cuando uno es esclavo no tiene nada. El pueblo estaba esclavo y no era dueño ni el colchón lleno de piojos y pulgas en el que vivía, ni siquiera de eso era dueño, porque era esclavo. No tenía qué comer, ellos ni siquiera decidían qué comían. El faraón les daba lo que quería, les daba cebollas, les daba los buerros y les daba todas estas cosas, hasta les controlaba lo que comían. Y el Señor les dice: yo los saqué de la esclavitud, pero a ustedes se les olvidó e hicieron precisamente lo que les dije que no hicieran. Por eso comienza el capítulo 6, dice: y el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso Dios los entregó en manos de los madianitas y toda esta opresión vino sobre ellos. Hoy hay mucho, hace un par de años atrás, precisamente en estos llevando la palabra de Dios, llevando la bendición, fuimos hasta un refugio donde había homeless viviendo, indigentes viviendo. Y cuando salieron de ahí, los hermanos prepararon comida, tortas y llevaban chamarras y les daban tiempo de frío y les daban abrigo y les daban alimento y estaban ahí. Se acerca un hombre como de algunos 45 años y dice: ¿y ustedes de qué iglesia vienen? Juan se recordará de esto. ¿Ustedes de qué iglesia vienen? De Comunidad de Fe. ¿Y dónde está? Y en tal lugar. Esa iglesia, mi papá es el pastor de esa iglesia, dijo. O sea, la iglesia americana donde hace años estábamos rentando. Y dijo: mi papá es el pastor de esa iglesia. Yo dije: tiene que estar aquí, ya tanta droga, ya quedó loco dije algo, pero no, comenzó a contarnos. Y realmente nos dijo cómo se llamaba, cómo era la iglesia y hasta nos dijo la banca en la que se sentaba, y efectivamente la banca ahí estaba. Y era el hijo del pastor y tenía años viviendo en las calles, en los shelters, porque metido en la droga, y entendiendo que era un hijo de Dios, el hijo de un pastor, un creyente con promesas, con herencia, y estaba viviendo tan mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, somos igual que el indigente que está tirado afuera, como el alcohólico, como el que está drogado. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos a Dios. Y la diferencia es que Dios nos ha levantado. Pero si no tuviéramos a Dios, estaríamos igual o peor que esas personas. Hoy la nación está pasando por un momento tan difícil. Hay momentos, los economistas y los expertos dicen que una situación muy difícil, peor que el problema financiero del 2008, donde todo mundo perdió sus casas. Algunos podrán recordarlo, donde literalmente perdieron sus negocios, perdieron sus casas, y aún creyentes se quedaron sin nada. ¿Por qué? Por el problema tan grande en la nación que vino. Hoy los expertos dicen que ese problema no fue nada en comparación de lo que va a venir. Y la pregunta es: ¿por qué? Y lo mismo que el pueblo estaba diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde están las maravillas de Dios? Y Dios dice: yo siempre he estado aquí.
El que se apartaron ustedes. Y se apartaron precisamente para hacer lo incorrecto. Y cuando las cosas van mal, y cuando perdemos el trabajo, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando se está hablando de divorcio, cuando los hijos están siendo arrastrados por la droga, por las pandillas, entonces el pueblo se pregunta y dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos está viniendo todo esto? ¿Y por qué estoy viviendo de esta manera? Y culpa a Dios por lo que está pasando. Es que si Dios estuviera con nosotros, y dice Dios: yo siempre he estado aquí. Yo no los saqué de Egipto para que ustedes vivieran en miseria y en esclavitud, y para que estuvieran metidos en esas cuevas de depresión, de tristeza, de desánimo, en esas cuevas de enfermedad, en esas cuevas de locura en las que están viviendo. Yo los saqué para que tuvieran una vida abundante, pero ustedes se metieron en las cuevas cuando perdieron la fe y empezaron a seguir precisamente lo que yo les dije que se apartaran de ello. Entonces el pueblo de Dios, la iglesia, de alguna manera se ha mezclado mucho con las cosas de este mundo. Al principio, cuando Dios nos sacó, no queríamos nada con el mundo, no quería nada con el alcohol, no quería nada con la droga, no quería nada con las cosas del mundo, porque recién venía saliendo de eso. Pero en tanto Dios me liberó y las cosas empezaron a ir un poco mejor, bueno, dije: bueno, ¿qué tanto es tantito? Esto no es pecado, y por esto no me voy a ir al infierno, y por esto mi vida no va a cambiar. Mira, yo estoy siendo bendecido y tengo todo esto y tengo toda esta bendición, y la pregunta es: ¿hasta cuándo eso te va a durar? Porque cuando Dios recoge su mano y su protección, ahora muchos creyentes dicen: no, Dios está conmigo y Dios tiene que estar conmigo. ¿Y por qué tiene que estar contigo si tú no estás donde Dios te dice que tú tienes que estar? ¿Por qué Dios tiene que hacer las cosas para ti cuando tú no haces lo que Dios te está diciendo que hagas? Entonces el pueblo se relajó mucho. El pueblo se relajó y empezó a aceptar muchas cosas que nunca debimos de haber aceptado. Estilos de vida, corrientes filosóficas, pensantes, inmundicia que el mundo está viviendo, estilos de vida en el cual Dios nos sacó. Y Dios no nos sacó, dice la palabra, Dios no nos trajo hasta aquí para hacernos volver atrás y para que viviéramos nuevamente lo mismo. Y entonces el pueblo estaba viviendo de esa manera, pero clamó a Dios. Y en el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, escuche esto, y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Verso 14: y mirándole Jehová, y mirándolo Dios, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios clama, la misericordia, cuando el pueblo clama, la misericordia de Dios viene. Y entonces Dios envía el profeta para que les hable. Después de que el pueblo escucha al profeta, entonces Dios mismo viene al pueblo y viene con Gedeón, y dice que lo encuentra estaba sacudiendo el trigo en el lagar, un pequeño puñado de trigo que tenía, y lo estaba haciendo rápidamente porque los madianitas venían y les robaban todo, les sacaban todo y consumían. Entonces él estaba ahí. Cuando Dios se le aparece y le da una palabra y le dice: Gedeón, yo voy a usar tu vida para liberar al pueblo de la esclavitud de los madianitas y de toda
la pobreza y la miseria en la que están viviendo. Y le dice, yo te voy a usar a ti. Y le dice, y mirándolo le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Con esta qué? Tu fuerza. Él le dijo, eres un varón valiente y esforzado. Lo que Dios necesita y lo que Dios quiere levantar es a hombres y mujeres que sean valientes y esforzados. Todo el mundo estaba escondido en las cavernas porque tenía miedo. Estaban pobres, no tenían qué comer, estaban viviendo mal, estaban metidos en tanta depresión, tanta tristeza. Pero Gedeón era diferente, era de otro espíritu. Él era valiente. ¿Era qué? Diga conmigo, valiente. Y era esforzado. Es decir, él se esforzó mucho más que todos los demás para poder sembrar un poco de trigo y para poder cosechar y tener algo que comer. La única manera que el pueblo salga de adelante y que Dios lo saque de la situación en la que está es que hombres y mujeres le crean a Dios y se esfuercen y sean valientes para poder caminar con Dios de la mano y para que la situación en la familia, la situación en nuestra ciudad y la situación en la nación pueda cambiar. Pero hay que esforzarnos. Y él le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Él estaba sacudiendo el trigo y lo ve el Señor y le dice, ve con esta tu fuerza y tú salvarás al pueblo. Le dijo, ve, diga conmigo, con esta tu fuerza. Ahora vamos a ver cuál era la fuerza que tenía Gedeón, la cual no tenían nadie más de todo el pueblo. Pero cuando viene la palabra de Dios y le dice, vas a salvar al pueblo y yo te los voy a entregar, y ve con esta tu fuerza, entonces Gedeón le empieza a decir, ay Señor mío, y escucha esto, le dice, ¿con qué voy a salvar yo al pueblo? Si mi familia es la más pobre, es de la tribu más pobre, Manasés, la tribu más pobre. Y de esa tribu mi familia es la más pobre y de mi familia yo soy el más insignificante. Y le dijo, ¿con qué voy a salvar al pueblo? La pregunta es, ¿cuándo Dios le dijo que le estaba pidiendo algo para poder liberar al pueblo? Dios no le habló de oro, no le habló de plata, no le habló de financiar una guerra. Le dijo, yo te los voy a entregar en tu mano. El impacto tan fuerte que había hecho la opresión de los madianitas, de robarles constantemente, de que no tenían para comer, y dice la palabra que iban empobreciendo cada vez más. Escucha esto, dice, y así el pueblo empobrecía cada vez más. La mente de Gedeón era un reflejo de lo que todo el pueblo estaba viviendo. Cuando Dios vino con una palabra para sacarlos de la situación que estaban, él ya estaba pensando, ¿y cuánto me va a pedir Dios? ¿Cuánto me va a costar esto? Porque su problema era que estaban viviendo pobres, pero no pobres porque Dios los tuviera pobres, estaban viviendo de esa manera porque se apartaron de Dios. Pero ellos tenían ya la pobreza y él no puedo. ¿Cómo voy a salvar? ¿Yo cómo lo voy a salvar? Yo que no tengo nada, ¿y cómo voy a financiar si no tengo ni para comer yo? ¿Cómo voy a darle de comer a un ejército? Y él estaba pensando en un gran ejército. Pero Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. Siempre ¿cuál es el testimonio de que hay una opresión de demonios que ha oprimido la iglesia, que ha oprimido nuestra mente? Que cuando viene la palabra de Dios, lo primero que pensamos es ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto es lo que Dios me va a pedir? ¿Cuánto es lo que yo tengo que dar? Y siempre que Dios te habla para sacarte de la situación, siempre hay un pensamiento de yo no puedo, yo no tengo, soy pobre. Dios te quiere usar para liberar a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Pero yo ¿cómo si no tengo nada? Yo soy pobre, pobre ellos, pobre yo. ¿Qué puedo hacer? Yo estoy para que me den. Y el pensamiento de una persona que ha vivido en opresión por tanto tiempo es esto, es denme, necesito. Y cuando viene una palabra de Dios, lo primero que pensamos, en vez de caminar en fe y en vez de recibir la palabra, lo primero que pensamos es yo no tengo nada, ¿con qué lo voy a hacer? Entonces aquí nos damos cuenta que Gedeón estaba tan oprimido por ese espíritu de miseria y de pobreza que había venido sobre el pueblo.
Y hay mucha gente que está metida en la droga, que está metida en otro tipo de cavernas, de cuevas, de oscuridad, de amargura, de tristeza, que no pueden salir, no porque Dios no quiera sacarlos, sino por la manera de pensar. Dice la Escritura que le dijo: ciertamente yo estoy contigo y te los voy a entregar en tu mano. En el versículo 17 dice la palabra: y él le respondió, después de que le da esta palabra y le dice: yo te voy a usar, Jeremías. En el versículo 17, y él le respondió: te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, que no estoy loco, que esto no es una ilusión, que no es algo emocional mío. Dame una señal de que realmente tú estás hablando conmigo. Verso 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Wow. Cuando recibió la palabra de Dios y le creyó que Dios lo iba a usar y que iba a venir gran liberación al pueblo, Gedeón no fue Dios. Gedeón le cambió la manera de pensar y Gedeón le dice: no te vayas, le dijo a Dios. Era el ángel de Jehová, no era un ángel cualquiera. Cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Dios mismo. Y le dijo: no te vayas, quédate aquí. Quiero una señal de que eres tú y lo que me estás hablando se va a cumplir. Y le dijo: está bien. Le dijo: no te vayas, deja que saque. Escucha esto, no le dijo deja que saque una ofrenda. Le dijo: deja que saque mi ofrenda y la presente delante de ti. Y él le dijo: está bien, no me voy, aquí me quedo, voy a esperar a que traigas la ofrenda. Di conmigo: la ofrenda es importante. Di conmigo fuerte: la ofrenda es importante. La fuerza que Gedeón tenía cuando le dijo: ve con esta tu fuerza, se le quedó, estaba sacudiendo el trigo y lo vio y le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza que tenía Gedeón? Era el poder de la siembra. Él tenía la semilla en la mano y cuando lo vio le dijo: hay un poder, y con ese poder, no con tu poder, sino con el poder que está en ti y está en tu mano, con eso yo voy a obrar y yo voy a liberar al pueblo. Y dice la palabra que cuando sacó la ofrenda, entonces él preparó panes cocidos de una efa, una medida de harina. ¿De dónde tenía la harina? Harina tenía, porque era esforzado y estaba trabajando. Pero también tenía un cabrito, un borreguito, un chivito, también lo mató. Entonces cuando la primera vez que le dijo a Dios: ay Señor, ¿con qué sí tengo algunas cosas, pero lo que tengo, eso no alcanza para que la nación salga de la situación que estoy viviendo? Pero cuando vino la palabra de Dios, entonces él le dijo: deja que traiga mi ofrenda. No le dijo una ofrenda. Quiere decir que Gedeón había retenido sus ofrendas a Dios. Había una ofrenda, no dijo: deja que te traiga una ofrenda, deja que te dé mi ofrenda. Es decir, no hay algo que nosotros no podemos hacer por el pueblo si Dios no lo hace. Pero hay un principio espiritual que sí puedo hacer y ser fiel con Dios y ser íntegro. Y él le dijo: deja que saque mi ofrenda. Y él le dijo, hizo como que se iba. Y le dijo: ¿vas a sacar la ofrenda? Dijo: entonces sí te espero. Si él no le hubiera dicho: deja que no te vayas, voy a traer mi ofrenda, él se hubiera ido. Pero como le dijo: voy a traer mi ofrenda, le dijo: ok, ve, haz lo que vas a hacer y te espero. Y se tardó porque mató el cabrito, hizo un caldo. Estuvo un rato preparando una buena ofrenda para el Señor. Y entonces la trajo, y el Señor esperó la ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo necesitaba era una manera de pensar diferente que lo que todo el pueblo estaba viviendo. Se apartaron de Dios, se apartaron del temor de Dios. Todos pensaban en pobreza, todos pensaban en: no tengo, soy pobre, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar el carro, no tengo para comer, este invierno me van a echar de la casa. Yo lo sé, ahí están los cristianos de mucha fe. Yo sé que este invierno va a estar muy feo y voy a perder la casa y nomás estoy viendo a ver a qué horas me sacan. Y entonces ahí estaba el temor.
Pero cuando viene la palabra de Dios y él le dice, voy a traer mi ofrenda, eso era lo que Dios necesitaba para levantar una persona para liberar al pueblo. Una persona que pensara de una manera diferente. Todos estaban metidos en la cueva, deprimidos, angustiados. Pero Gedeón no, había un poder que estaba en él y le dijo, ve y trae tu ofrenda. Y Gedeón trajo la ofrenda. Verso 19 dice, y entrando Gedeón preparó el cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo a una orilla. Ni el caldo se robó Gedeón, hasta el caldo le llevó. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Verso 20, ponga atención. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Le dijo, esa carne y esos panes, ponlos sobre la peña. No lo busque, pero Éxodo 33, verso 18. Moisés clama a Dios y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, haré pasar mi rostro. Dice, y clamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y Dios dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Diga conmigo, sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, dice, hasta que haya pasado. El día dijo, yo te voy a mostrar mi gloria y te voy a mostrar todo el bien y la misericordia mía será sobre ti. Pero para que tú puedas ver mi gloria, primero tengo que ponerte sobre la peña, en la hendidura de la peña. Esa peña es símbolo y tipología de Cristo. En las llagas de Cristo, esas hendiduras, esas grietas de la peña tipifican y representan las llagas de Cristo por las cuales tenemos entrada a su presencia, dice en Hebreos. Entonces esa roca representa a Cristo. Y cuando todo el bien y la misericordia de Dios se derrama sobre esa peña que es Cristo, de ahí proviene nuestra bendición. Cuando Dios le dijo a Gedeón, trae la ofrenda y ponla sobre la peña, esa peña es Cristo en el Antiguo Testamento. Y escucha, dice el verso 21, dice, y extendió el ángel de Jehová el báculo, el palo que traía, dice que tenía en su mano, tocó la carne con la punta, y dice, y los panes, tocó la carne y los panes sin levadura. Y escucha esto, dice, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Generalmente nosotros vemos que en la ofrenda el fuego de Dios desciende del cielo. En Elías el fuego descendió del cielo y cada ofrenda que se presentaba, fuego descendía del cielo. Pero aquí fue algo diferente. La ofrenda que se puso sobre la peña, que Gedeón trajo la carne, trajo los panes y trajo el caldo y lo vertió ahí. Dice que cuando el ángel de Jehová, Dios tocó con su báculo, con su palo, tocó la punta de la carne, en ese momento dice que fuego subió de la peña y consumió toda la carne y consumió todo el holocausto, y ahí se desapareció el ángel delante de sus ojos. Y Gedeón dijo, oh, he visto a Dios y voy a morir. Dios le dijo, no morirás. Pero ese fuego que sube de la peña representa el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí, hablando de Jesús, Él es quien nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, Espíritu Santo y fuego. Y entonces cuando viene ese fuego, algo cambia en Gedeón. Y Gedeón ahora ya no era la misma persona. Gedeón cambió su manera de pensar, cambió su manera de creerle a Dios. En el versículo 22 dice, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, he aquí que el ángel de Jehová lo he visto cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz sea a ti, no tengas miedo, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en la Ofra
de los ebiezeritas. Diga conmigo Jehová Shalom. La palabra Shalom quiere decir plenitud. Ponga atención en esto. Quiere decir la palabra paz, Shalom, quiere decir plenitud, totalidad, integridad, salud, seguridad, solidez, tranquilidad, prosperidad, perfección, descanso, armonía, ausencia de conflictos y de guerras, ausencia de pleitos. Cuando el fuego sube de la peña y consume, algo cambió en Gedeón, y Gedeón dice que edificó un altar ahí para adorar a Dios y lo llamó Jehová Shalom, que quiere decir paz, porque Gedeón entendió que lo que el pueblo necesitaba, que lo que su familia necesitaba, y pon mucha atención en esto y despierta en el nombre de Jesús, porque muchos están pensando en programas de gobierno que me saquen adelante. Estoy esperando que el presidente haga algo para que las cosas cambien en la nación. Estoy esperando en el gobernador que ayude en esta economía. Estoy esperando que las cosas cambien. Estoy esperando que el patrón se digne a llamarme para trabajar. Y estoy esperando que alguien haga algo por mí. Y a veces el pueblo está de esa manera, esperando en el hombre y creyendo y esperando que alguien más pueda ayudarlo. Pero en ese momento Gedeón cambió algo en su interior y en su manera de pensar, y él edificó un altar para adorar y dijo Jehová Shalom. Jehová es mi paz, Jehová es Shalom, porque él entendió que la prosperidad, la plenitud no venía de la ayuda de alguien más, sino provenía de Dios. La prosperidad que necesitaba, el descanso, las finanzas que la nación necesitaba provenían de Dios y no provenían del hombre. Que no era que el pueblo fuera a cambiar su situación porque los madianitas se compadecieran de ellos. El enemigo nunca se va a compadecer de ti. Pero cuando tú crees que la prosperidad, la sanidad, la restauración, que la ausencia de conflictos o de problemas en la casa, en la familia, vienen de Dios, entonces ahí va a cambiar tu situación. Porque vas a dejar de buscar en el mundo y esperar en las promesas de un hombre, esperar en las promesas de una empresa que te voy a dar, que te voy a prosperar, que te voy a sacar adelante, pero tu situación no cambia. Porque aunque tienes, a veces hay trabajo, a veces no, a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy bien con mi esposa, a veces estamos de la greña y ya me acostumbré que a veces me pega a ella, a veces le pego yo. Eso no es normal. Pero ya nos acostumbramos a vivir de esa manera. Pero cuando nosotros creemos que Jehová es Shalom, Él es nuestra paz, entonces tú sabes que las cosas van a cambiar por lo que Dios haga, por quién es Él y no por lo que el mundo va a hacer. Y tú tienes que saber en esta noche que la única situación que cambien las cosas en tu vida, en tu familia, que la única manera que cambien las cosas en tu matrimonio es por lo que Dios puede hacer y no por lo que el hombre haga. La única manera que vas a salir de esos ciclos de miseria y de pobreza que hoy tienes y mañana no, que hoy tienes y mañana lo pierdes todo, es por lo que Dios haga en tu vida y no por lo que tú mismo puedas hacer. No va a venir por adoptar el sistema de este mundo y hacer lo que este mundo hace. Va a venir por creer en Dios. Va a venir por las promesas de Dios y por hacer lo que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando tú sabes que Jehová es Shalom, que Él es tu paz, que de Él viene la sanidad, la prosperidad, entonces recién tu vida puede cambiar. Pero mientras que tú sigas esperando y creyendo que el sistema de este mundo te va a sacar adelante, Madián va a seguir destruyendo tus cosechas y nunca vas a poder salir y nunca vas a poder prosperar si no te alineas al corazón de Dios, si no te alineas a la voluntad y a la palabra de Dios. Cuando tú sabes que solamente Dios es el que puede hacer algo, entonces sueltas todos tus planes emergentes, todo tu plan B para salir adelante. Sigue intentando y sigue fracasando. Y si no has fracasado, vas a fracasar. Ay, pastor,
¿Usted qué me está diciendo? ¿Me está maldiciendo? No te estoy maldiciendo, te estoy predicando un evangelio puro. Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, no es Dios el que nos maldice, nosotros andamos buscando y metiéndonos bajo maldición por alejarnos de Dios. Dios no te maldice. Dios no te mete en esos problemas. Tú buscas esas maldiciones porque tú eres el que te metiste en esos problemas. Dios no fue el que te dijo, no estuvo contigo, maquinando contigo para transar, para robar. No estuvo contigo cuando adulteraste, no estuvo contigo cuando hiciste esas cosas, fuiste tú. Y entonces la única manera que salgas de esa situación es que tú te rindas a Dios y que sepas que Dios es el único que puede hacer algo en tu vida. Y en el nombre de Jesús vengo declarando esta palabra, no solamente sobre tu vida, sino sobre la nación, que las cosas van a cambiar. Pero Dios está levantando hombres y mujeres que realmente le crean a Dios y salgan del sistema de este mundo y de la opresión que hoy la nación está viviendo, y que el pueblo de Dios se ha alejado de las bendiciones. Amén. No puedes seguir las bendiciones y olvidarte del Dios que te bendice. No puedes cuidar tanto la bendición y descuidar al Dios que te bendice. Porque si la bendición te hace perder al Dios que te bendice, es mejor que vuelvas al corazón de Dios y no que lo pierdas todo. Y termino en esto, pero Jueces capítulo 6, versículo 25. Después de que Gedeón presenta su ofrenda, en el versículo 25 dice la escritura: aconteció que la misma noche, diga conmigo la misma noche, diga fuerte la misma noche. ¿Qué quiere decir esto? Que había urgencia en este asunto. La misma noche. Todo esto pasó en el día, y en la noche Dios se le aparece nuevamente a Gedeón y le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de los peñascos, en su lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificarás en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Obedeció a Dios. Diga conmigo, era obediente, pero no era tonto. Dijo: si lo hago de día, mi papá, la familia de mi padre me va a matar, y los hombres de la ciudad se van a enardecer por lo que voy a hacer. Pero dice, y entonces lo hizo, pero lo hizo de noche. Tomó 10 jóvenes y lo hizo. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscaron, preguntaron, y le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Nunca falta el chismoso. Fue Joás, fue Gedeón, hijo de Joás. Entonces los hombres de la ciudad dijeron: saca a tu hijo. Llegaron a la casa de Joás, tocaron la puerta. Dijo: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Entonces Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán vosotros por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera en esta mañana. Si Dios, dice, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda con Baal o contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que en la misma noche Dios le habla y le dice: Gedeón, ya recibí tu ofrenda,
Ahora, Gedeón, vas a derribar, vas a ir a la casa de tu padre y vas a tomar un toro y con ese toro vas a derribar la estatua de Baal que está en la casa de tu padre. ¿De qué tamaño tenía que ser la estatua que necesitó un toro y 10 hombres para poderla derribar? Y la imagen de Acera, otro demonio que estaba ahí, y también dijo, y lo vas a derribar y lo vas a cortar con la madera de ahí que saques. Entonces vas a tomar el segundo toro y vas a edificar un altar a Jehová ahí mismo y lo vas a sacrificar en holocausto a Dios. Y dice la palabra que Gedeón lo hizo así como Dios le dijo. En la casa de su padre era una persona importante, pero aunque era una persona importante, vivían en miseria y lo dijo, mi familia es la más pobre. Y mi familia es la más pequeña, yo soy el más pequeño de mi casa, somos pobres. Aprende esto, por favor. La idolatría, la hechicería, la brujería, la santería siempre te va a mantener en pobreza y en miseria. En otras palabras, si lo habláramos en este tiempo, el padre de Gedeón era el brujo mayor de la ciudad. Él tenía las imágenes. Ahora, por ejemplo, le llaman la muerte y adoran la muerte. Imagínate tú que el padre de Gedeón tenía la muerte de tamaño familiar y grande y la tenía, y él era el encargado, y él era el que encargaba la adoración y las ofrendas, todo a la muerte. Él era el brujo mayor. Todos escuchaban al padre de Gedeón y en su casa se celebraban los ritos diabólicos y satánicos por los cuales toda la nación estaba viviendo en miseria y en pobreza. Dios le dice, derriba, a Gedeón le dijo, derriba las estatuas de tu padre. ¿De quién eran las estatuas? Le dijo, derríbalas. Hoy hay muchos altares que se han levantado en la casa de los creyentes, de los cristianos. Un altar es todo lo que nosotros sacrificamos, le damos el tiempo, le damos nuestro corazón. Y hay muchos altares que se han edificado donde Dios ya no aparece en la oración. Ponga atención en esto, por favor. Y ponga mucha atención. En muchos hogares ya no se ora. En muchos hogares ya no se adora a Dios. ¿Me pueden ayudar con la puerta ahí, por favor? Ya no entra nadie. Ya no va a entrar nadie. En muchos hogares cristianos no se lee la palabra de Dios, no se estudia la palabra. La alabanza y la adoración en los hogares cristianos no lo hay, no existe. Pero sí existe el altar, por ejemplo, a la televisión, a las redes sociales. No hay un lugar donde se doblen las rodillas para orar a Dios como familia, el matrimonio, buscar a Dios. Pero sí hay, por ejemplo, una cantina con todo tipo de bebidas, porque ahí es donde se reúne la familia, donde vienen los amigos para convivir un rato, para pasar, para alegrarnos. Y tenemos aquí, tenemos bebidas y tenemos tantas cosas. En los hogares muchas veces, acá no se distraigan, no volteen allá. Dije yo, ¿cuántos para cerrar una puerta? Dije yo. Entonces se creyeron Gedeón necesitó 10 para derribar. Y dije, ¿cuántos son para cerrar una puerta? En su teléfono hay muchas cosas que no debería de haber. Y tú sabes que sabes de lo que Dios te está hablando. Que sabes que lo sabes. En los hogares hay mucha pornografía. Hay mucha disolución en los hogares. Y entonces a veces dice, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estos problemas en la familia? ¿Por qué? Por los altares que se han edificado y lo que tú le das el tiempo y le das tu corazón y le das tus finanzas. Porque no tienes tiempo no tienes dinero para la ofrenda, pero sí tienes dinero para comprar una botella que te cuesta $50. Hello. No tengo tiempo para adorar a Dios y en mi casa, pero sí tengo suficientes. No hay lugar para adorar a Dios, pero sí tengo lugar para hacer fiestas, no fiestas cristianas donde hay una comunión del Espíritu, sino donde hay todas las cosas que hay en el mundo. Y entonces permitimos que en la casa entren todo este tipo de cosas. Y por eso muchas veces no tienes ánimo para seguir a Dios. Por eso no tienes ánimo por la palabra de Dios.
Y dices, no sé, pero yo perdí el ánimo. Pero sí, cuando Dios te sacó y Dios te rescató de la manera en la que vivías, entonces estabas emocionado con la presencia, amabas la palabra, te levantabas leyendo la palabra de Dios, te dormías leyendo la palabra de Dios, pero ahora te aburre. Ahora la alabanza, la adoración, oh, me da sueño, como ya eso no te emociona, con lo que debería de ser una delicia y un deleite para nosotros, la alabanza, la adoración, la palabra de Dios, ser un deleite. Dice Salmo 1, que dice, bienaventurado el hombre que su delicia es la palabra de Dios y se deleita en la palabra de Dios. Pero cuando te empieza a fastidiar, y cuando ya te fastidia la oración y no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para Dios, la pregunta es, ¿qué altar has levantado en tu hogar? ¿Y qué altar has levantado en tu casa? A veces se habla más chismes y murmuraciones en los hogares que la palabra de Dios. Hablar entre vosotros, dice el apóstol Pablo, hablar entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, hablen entre ustedes palabras espirituales. Pero a veces las reuniones son para hablar puros chismes, puras murmuraciones, y eso es pecado, y eso le damos tiempo, y eso le damos tanta importancia. Y Dios le dijo a Gedeón, tienes que derribar los altares que hay en la casa de tu padre. No puedo extender mucho en esto, pero hace años cuando Dios me dio esta palabra y prediqué esta palabra, hace años, había una joven que estaba sentada como están ustedes. A la hora de llamar al altar, muchos se pararon, levantaron sus manos, recibieron, y todo un mover del Espíritu Santo. Había una joven que no, la joven estaba sentada, muy pensativa. Terminó la reunión y fue la primera que se fue. Y entonces nosotros diríamos, todos los demás, wow, bien prendidos con la palabra, y se pararon en fe. La muchacha se paró y se fue. Esa misma noche, a la medianoche, me llaman de su casa, recibo una llamada de su hermana mayor. Ella era menor de edad. Y entonces me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? Y yo estaba como queriéndome escapar. Dije, ¿de qué iglesia? Dije, sí, yo soy el pastor de la iglesia. Pero de la iglesia donde va mi hermana. Pues dime quién es tu hermana. Y mi hermana se llama, sí, ahí va con nosotros. ¿Qué le dijo a mi hermana? ¿Qué locura está? Porque mi hermana está enloquecida, se volvió loca, como que un demonio la poseyó y no podemos pararla. Y yo dije, ahorita le vamos a hacer liberación. Me llamo 2-3 hermanos, me llevo el aceite, la ungimos y la liberamos. ¿Y qué tiene tu hermana? Dijo, es que está loca. Empezó a romper todo en la casa. Yo dije, ¿qué empezó a romper? Y entonces la hermana mayor hacía cosas de hechicería, de brujería, de adivinación. Cuando ella llegó a su casa, pues, dijo, tomó la palabra de Gedeón, esperó que la hermana se descuidara y le rompió las cartas del tarot, le rompió las cosas de la brujería y las cosas que tenía ahí se las rompió. Tenían muchas películas de horror que veían noche a noche. Uno de sus hermanos tenía tanta material de pornografía, y entonces entró y le rompió y le tiró toda la pornografía, y así fue recorriendo el cuarto de los hermanos y le sacó todo lo que tenían, y dijo, es que se volvió loca y está como loca. Y dije, pues ¿qué quieres que te diga? Ya somos dos, le dije. Y entonces ella estaba y lo que escuchaba en el teléfono literalmente eran como demonios que estaban gritando, ¿y por qué? ¿Y por qué si no es tuyo y es mío? Bla, 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 bla. Y yo dije, Dios les bendiga, y colgué y empecé a orar por ella. Pero ¿saben lo que pasó las próximas semanas? Que uno a uno comenzaron a venir sus hermanos. La que estaba en la brujería, el que estaba en la pornografía y así otras situaciones tan difíciles que estaban viviendo, todos sus hermanos comenzaron a venir a los pies de Cristo y fueron liberados. ¿Sabe por qué? Porque ella se atrevió a creerle a Dios y ahí comenzó a adorar a Dios. Dijo, y le dije, ¿qué hiciste cuando todo comenzó? Dijo, yo lo que hice, pastor, me encerré en el baño y me encerré y puse el seguro, me puse las manos en los oídos y comencé a alabar a Dios. Y comencé a orar y como que no podía, pero me esforzaba y eran gritos y me pateaban la puerta.
y me querían sacar de la casa, pero yo empecé a alabar a Dios y empecé a alabar a Dios. Y cuando me quité mis manos de los oídos ya no habían gritos. No sé qué les pasó, si los demonios se fueron, los hermanos se cansaron, pero algo pasó en ese lugar, porque los hermanos empezaron a venir. Ahora ponga atención en esto y termino, pero ponga atención en esto. Cuando Gedeón hace esto, vienen todos los de la ciudad a golpear la puerta del padre y a decir: saca a tu hijo Gedeón porque lo vamos a matar. Y él era el brujo mayor, de él eran las imágenes. Pero escuche esto, algo pasó en la mente y en el corazón de su padre fue liberado. Le voy a decir por qué. Porque aunque él era el brujo mayor, porque ahí tenía las imágenes de Acera y él era el que organizaba todos los ritos satánicos y todo lo que hacían ahí, y él organizaba. Cuando los hombres vinieron enardecidos para llevarse a su hijo para matarlo, algo ya había cambiado en la mente de su padre. Y entonces le dijo: momento, antes todos entraban a esa casa y todos entraban para adorar a esa estatua. Pero ahí los paró el papá de Gedeón y le dijo: ¿quiénes son los que contienden por Baal? ¿Quiénes son los que van a pelear por esa estatua que fue derribada y la imagen de Acera? Díganme ahora, ¿quiénes de ustedes son los que van a pelear? Y escucha esto. Y el papá de Gedeón le dice: porque aquí todos se van a morir en esta misma. No los amenazó, no le dijo donde los vea, le dijo: en esta misma mañana todos se van a morir. El papá de Gedeón cambió completamente de ser el brujo mayor, el adorador y el que organizaba todo. Gedeón tenía miedo y lo hizo de noche porque le tenía miedo a su padre y a su familia. Él sabía que aún su padre lo podía matar y que su familia lo podía matar o entregarlo para que lo mataran. Pero lo que Gedeón hizo, algo cambió en el corazón de su padre. Su padre fue liberado de esos demonios. Y entonces él cambió y dijo: no, a mi hijo nadie lo va a matar. Yo voy a pelear por mi hijo, dijo. Y aquí todos se van a morir. Fíjate, hasta fe tomó el padre, porque no dijo: todos nos vamos a morir. No, él dijo: todos ustedes se van a morir aquí. Si ustedes están peleando por ese demonio y ustedes dicen que es un Dios, déjenlo que su Dios pelee. Ya no dijo mi Dios Baal. Ya no dijo mi Dios la imagen de Acera. No dijo: si ese Dios realmente es Dios, deja que él pelee con Baal. Por eso le pusieron Jerobaal, el que contiende con Baal, el que pelea con Baal. Ahora pon atención en esto, porque Gedeón no estaba peleando con el sistema natural de este mundo. Gedeón estaba peleando contra un demonio que oprimía a la nación entera, el que contiende con Baal. Gedeón estaba peleando una guerra espiritual a una dimensión muy elevada, pero todo comenzó dentro de su casa. No tengo el tiempo, la semana que viene continuaré con este mensaje, pero lo que pasó en la casa de Gedeón hizo un impacto tan fuerte, hizo un sismo que sacudió completamente toda la nación, pero comenzó dentro de su casa, derribando los altares que había, sacándolos y ahí edificando un altar y adorando a Dios. Entonces su padre fue liberado. ¿Sabes cuándo tu esposo va a salir del alcoholismo, de la drogadicción, de la depresión? ¿Cuándo tu esposa va a salir de la situación que está viviendo? ¿Cuándo tus hijos van a ser liberados y van a venir corriendo literalmente a los pies de Cristo? Porque el mundo dice, y la iglesia religiosa y la iglesia que se ha adormecido en el sistema de este mundo dice: no, los jóvenes no quieren nada. Pero cuando tú sacas eso de tu casa, tus hijos van a venir corriendo a los pies de Cristo, entregando su vida con lágrimas y clamando el nombre de Jesucristo. Porque tu hijo no nació malo, tu hijo no nació perverso, ni nació para morir en la droga. Tú no naciste para morir en una prisión. Es la opresión de demonios en las que has estado viviendo por generaciones. Pero lo que Gedeón hizo en esa noche, lo que Gedeón hizo, trajo liberación a toda su casa, y su padre, el brujo mayor, fue liberado.
Y gran liberación vino para toda la nación. Después de eso vino maravillas. Dios nos lo entregó porque Gedeón tuviera un gran ejército, pudiera financiar. Dios derrotó a ese gran ejército que venía. Naciones se juntaban y devastaban la tierra. Y Dios solamente usó 300 hombres que caminaron con Gedeón a la batalla. Ninguno tenía espada, ninguno tenía una arma para defenderse, pero todos le habían creído a Dios. Lo que Gedeón hizo en esa hora de derribar los altares, sacó a su casa y le dio la oportunidad a la nación para poder ser libre. La palabra para ti en esta noche es: tienes que derribar los altares que has edificado en tu casa, pero no son míos. Lo digo con mucha tristeza y con mucha pena. Padres cristianos permiten que sus hijos adoren la muerte, lean el tarot y hagan tantas cosas, tantas locuras diabólicas, satánicas dentro de su casa. Cuando tú permites eso y ahí comienza la caída de tu casa. Y no podemos permitir que eso, es que se enoja, se va a enojar. Quítale el teléfono el que ve pornografía y se te va a convertir en un pequeño demonio. ¡Ah! Y te va a querer golpear. Pero son la opresión de demonios que está viviendo sobre la vida de tu hijo. No están dentro de tu hijo, pero lo están oprimiendo. El día que te decidas: es que mi esposo es un alcohólico, ¿y para qué le compras el vino? El día que tú te decidas y le tires todas las botellas a la coladera y digas: no hay más botellas, ese día se va a levantar, te va a decir de todo, te va a gritar y los demonios que están oprimiendo tu casa, tu familia, van a revolotear por todos lados. Así como los hombres que vinieron a la casa de Gedeón golpeando: vamos a matar a tu hijo. Pero no mataron a nadie, ni al padre, ni a Gedeón, ni nadie, porque Dios le dijo: yo estoy contigo. Y no tengas miedo, porque yo te los entrego a todos en tu mano. Y tienes que saber que la pelea que estamos peleando no es natural, sino es espiritual. Y Dios va a sacar al pueblo y la nación, y muchas cosas van a pasar en el mundo, van a pasar. Pero su palabra dice: caerán a tu diestra 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y dice la palabra, dice que vendrán pestes y no temerás a flechas, a mortandad que venga en el día, en la noche, a la enfermedad, a la persecución. No temeré, porque tú estás conmigo. Y cuando tú te paras en la palabra y le crees a Dios, todas las cosas empiezan a cambiar. Pero necesitó un hombre diferente, necesitó un hombre valiente y esforzado. Un hombre que tenía semilla para sembrar y que no retuvo la ofrenda para traérsela a Dios. Esa ofrenda, esa pequeña ofrenda que tenía Gedeón, tenía una efa de harina, era una poca de harina, con eso hizo panes. Sacó el cabrito que tenía para comer en la semana, se lo dio al Señor. Pero esa ofrenda liberó toda su casa. Le dio el valor, le dio la fuerza, la guianza, la dirección de qué es lo que tenía que hacer. Por eso la ofrenda es tan importante que Jesús le dijo, que Dios le dijo: yo te espero. Y por eso Dios me dijo: traigan las ofrendas al final. Porque a veces el pueblo se ha perdido tanto que no sabe por qué está ofrendando, no sabe por qué lo hace, ni para qué lo hace. Y la ofrenda que tú tienes que traer y tienes que levantar es por tu casa y por tu familia. Y es creyendo que cuando tú traigas esa ofrenda, no seas como Gedeón al principio: ay, soy pobre, no tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Tienes que saber que la ofrenda que tú traigas al altar va a ser el comienzo de todo lo que Dios va a hacer. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Pero no puedes decir que crees en Dios y no darle a Dios lo que es de Dios. Termino con el: ponte de pie ahí donde estás. Termino en Jueces 7. No lo busques, solamente ponte de pie y no te distraigas. Pero quiero que entiendas el poder de esta palabra. Verso 7, capítulo 7, verso 12 dice: cuando Gedeón va a la batalla y está dudando si va a poder o no va a poder,
si Dios le va a dar la victoria. Se acerca al campamento de los madianitas a las orillas y escucha lo que están hablando los madianitas ahí en una tienda. Y entonces dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño que tuvo, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Vi un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento. Pon atención en esto. Algo Dios hizo en el campamento enemigo, que cuando Gedeón se acercó a escuchar qué estaba hablando el pueblo, le estaba contando el sueño que tuvo, un pan. ¿Qué sueño tuvo? Diga conmigo, un pan. ¿Qué fue lo que Gedeón presentó sobre la peña? Panes. ¿Qué fue lo que Gedeón tenía en el lagar? Tenía la harina. Le dijo, ve con esta tu fuerza, porque yo te voy a entregar tus enemigos. Cuando los enemigos tuvieron el sueño, vieron un pan que venía rodando. ¿Quién le tiene miedo a un pan? Yo sueño pan y me da hambre. Pero cuando soñó que venía el pan, golpeó la tienda y la derribó. Escuche esto, estos eran los amalecitas, no eran del pueblo de Dios, eran los enemigos. Y entonces se llenó de terror y el amalecita dijo, esto no es otra cosa que Gedeón, la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dígame una cosa, ¿quién conocía a Gedeón? Gedeón era de la familia más pobre, el más joven, y era insignificante. ¿Cómo conocían a Gedeón? ¿Cómo supo que era la espada de Gedeón? ¿Y cómo supo que Dios ya los había entregado y que todos iban a morir? ¿Cómo lo supo? ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre, una mujer le cree a Dios y hace lo que Dios le dice, los demonios saben que su tiempo ha llegado. Y los demonios, y tú tienes miedo a veces de lo que está pasando, pero cuando tú le crees a Dios, los demonios literalmente empiezan a temblar. Porque si algo tiene miedo el diablo y los demonios, es un hombre, una mujer que le cree a Dios, que se para en la palabra de Dios y que renuncia a seguir viviendo en opresión y en el sistema del mundo, y que le cree a Dios para caminar en los principios de Dios. Mientras que no te atrevas a renunciar y a sacar de tu casa lo que tú sabes y Dios te ha estado hablando que tienes que renunciar, las cosas no van a cambiar. Pero el día que tú te determines a creerle a Dios, y en el nombre de Jesús yo lo creo, que eso comience en esta noche, entonces un mover sobrenatural va a comenzar sobre toda tu casa y sobre toda tu familia. Y escucha esto. Cuando tú crees que eres insignificante, que nadie te conoce, ya no sé si decirte esto, no te va a agarrar miedo. ¿Sabes dónde sí te conocen? En el infierno te conocen, porque en el cielo se está hablando tu nombre. Los demonios te conocen porque en el trono de Dios se está hablando tu nombre. Y los demonios que están oprimiendo tu familia, que están oprimiendo la nación, ya conocen tu nombre, pero también saben que no pueden contra ti porque Dios está contigo, y saben que su tiempo está contado. Hoy tienes que decidirte a renunciar a todo lo que ha estado oprimiendo tu casa y tu familia. Y hoy, con esa libertad, cierra un momento tus ojos y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Y quiero que cierres tus ojos y levantes tu mano. No te distraigas en este momento. Es determinante para lo que va a suceder en los meses y en los años que vienen por delante. Cierra tus ojos y levanta tus manos y clama en esta noche a Dios y dile: Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios. Y como hijo tuyo,
Y como iglesia pedimos perdón. Y yo te pido perdón por haber permitido que estas cosas entraran en mi casa. Yo te pido perdón por haber introducido esta perversidad en mi hogar. Perdón por haber hecho lo que me dijiste que no hiciera. Perdón por haberme apartado de ti. Perdón porque en mi casa ya no se ora. Perdón porque en mi casa ya no se lee la palabra de Dios. Perdóname. Perdóname porque no nos juntamos a orar como familia. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Y levanta tu mano en alto, porque hay un poder y una unción que está descendiendo sobre ti en esta hora. Porque en el momento que tú te determines, muchas cosas se van a levantar. La familia, tu esposo, tu esposa, tus padres, en el trabajo. Pero sobre todo ello Dios te dará victoria. Y tienes una promesa de Dios: no serás avergonzado, no serás avergonzada. Si tú estás listo con tus ojos cerrados, haz esta oración y dile: Señor, yo renuncio. Renuncio al sistema de este mundo. Renuncio, Señor, a la idolatría, a la hechicería. Renuncio, Señor, a todo lo que he levantado antes que ti, todo lo que le he dado importancia, la cual no tiene. Perdón por no estar cuando tengo que estar. Perdón por menospreciar la palabra, la alabanza, por menospreciar la oración. Perdóname, Señor, por menospreciar las reuniones en las cuales tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve y nos bendice. Perdóname por menospreciar la bendición, Señor. Pero hoy vengo como tu hijo, como tu hija, y venimos como pueblo creyendo que eres el único, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta misma noche tienes que determinarte a limpiar tu casa, a limpiar tu habitación. Tienes que determinarte a limpiar tu teléfono. Aún hay contactos de personas que tienes que eliminar de tu teléfono, y lo sabes, en el nombre de Jesús. Mantente con tus manos levantadas y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora libertad, Señor, sobre cada uno de tus hijos.